Buenas tardes, niños y niñas, esperando que se encuentren muy bien junto a sus padres en su casa. Les saludo y esperando también que se estén cuidando de este virus, el coronavirus, en su casita. Bueno, les comento que vamos a continuar con la primera unidad que ya habíamos iniciado en marzo, conociendo el mundo narrativo, y recordar que partimos viendo el cuento, ¿ya? En esta oportunidad vamos a ver un panorama general de cuáles son los tipos de elementos que podemos encontrar en el género narrativo. Por ejemplo, encontramos el narrador, los personajes, los acontecimientos, el tiempo y el espacio. En el narrador podemos decir en primer lugar que es la voz que cuenta la historia. Después tenemos la persona, que puede ser primera persona, el yo, nosotros, en tercera persona, él, ella, ellos, y en segunda persona, que es menos habitual utilizarlo, que es tú, usted, ustedes, etc. También tenemos los tipos de narrador según la persona. El externo narra en tercera persona y no participa en la historia. El interno narra en primera o en segunda persona, es protagonista o testigo de la historia. También podemos encontrar los tipos de narrador según cuánto saben. Por ejemplo, tenemos el omnisciente, que sabe más que los personajes. Por lo general, el omnisciente también va describiendo las emociones, los sentimientos que van experimentando los personajes en la obra. El equisciente, que sabe lo mismo que los personajes, y el infrasciente sabe menos que los personajes. Después tenemos un cuadro general, donde podemos ver que el género narrativo, ¿cierto?, tiene como elementos, como ya habíamos mencionado, el narrador. También podemos encontrar los personajes, que son los seres que pueblan el mundo narrado. Y aquí podemos encontrar los principales o el principal y los secundarios. Tenemos también el ambiente, que es el que nos describe el lugar físico, el medio donde se van desarrollando los acontecimientos. Y los acontecimientos que son parte del argumento que tiene un texto narrativo. Tenemos también el diálogo, que es la conversación entre dos o más personajes. Tenemos el mundo real, que son los seres, lugares, hechos, y la obra narrativa, donde encontramos personajes, ambiente, acontecimientos y acción. Vamos a recordar algunas cosas generales de los textos narrativos. Recordar también que la palabra narrar significa contar. Y dentro de esto, los más comunes que encontramos están el cuento. Vamos a recordar que el cuento tiene una estructura que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Por lo general es una historia breve, empieza con algunos vocativos como había una vez, hace mucho tiempo, etc. Tiene siempre un conflicto, ya que es el que se presenta en el desarrollo de la historia, y luego que se soluciona este conflicto, los personajes, ¿cierto?, participan en la solución de él, dando pie o dando lugar al desenlace. Después tenemos un mito. Vamos a recordar que el mito es un tipo de narración que nos cuenta sobre el origen del mundo o también de seres mitológicos, como era muy común escuchar en la mitología griega. En la novela, como es la que vamos a principalmente ahondar el día de hoy, vamos a ver que la novela es más extensa, encontramos que hay más capítulos, pueden participar varios personajes e incluso pueden intervenir varios tipos de narradores. Tenemos la fábula, que principalmente es personificada por animales y son historias muy breves que nos dejan una enseñanza. Y la leyenda es un tipo de narración que parte transmitiéndose de forma oral, corresponde a las creencias que se tienen en un lugar sobre algo que pretende explicar un hecho sobrenatural o algo misterioso o místico. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la leyenda del Caleuche, de la Llorona, etcétera,
nos damos cuenta que estas historias pretenden explicar algún fenómeno y que esas personas de esa localidad, en este caso de Chiloé, creen efectivamente en que esto es así, es una creencia. Bien, nos vamos ahora a ahondar a las novelas, ¿ya? Vamos a recordar que las novelas se le llama a una obra escrita en la que el autor narra historias, ya sean reales o ficticias. Esta cuenta con una extensión relativamente prolongada, tiene en su contenido diferentes elementos de los relatos complejos y es de carácter abierto. Tenemos el ejemplo de los planes lectores que tú lees en la casa, que leíste el año pasado. Por ejemplo, aquí se mencionan algunos: Matilda, La Isla del Tesoro, El Quijote, y la que tú estás leyendo o leíste, Sadako y las 1000 grullas de papel, ya que es el plan lector domiciliario del mes de marzo del curso. La novela además es una narración en prosa que se caracteriza por su extensión, su complejidad y que por los hechos se cuentan con más detalles que el cuento. Su extensión es ilimitada. Recuerda que puede tener varios capítulos, puede contener muchos personajes y uno o más narradores que presentan al lector un posible pero ficticio mundo. La variedad de tipos de novelas es muy amplia. Están las novelas de caballería, de aventuras, de viajes, fantásticas, de terror, policíacas, de ciencia ficción, etc. Pero el origen moderno de este subgénero narrativo se encuentra en la descomunal obra de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es la imagen que estamos viendo en la presentación. Niños, una vez que ya descargaron la guía de actividad número 2 de los textos narrativos, se van a encontrar que primero están los objetivos de aprendizaje ya de la unidad, luego las instrucciones generales. Por ejemplo, dice que esta guía debe leer primeramente Sadako y las 1000 grullas de papel, que se adjuntó en las guías anteriores en PDF. Ver el apunte explicativo que acabamos de ver de los textos narrativos. Después responder esta guía utilizando, por ejemplo, la letra Times New Roman, tamaño 12, color negro, justificado interlineado 1. En las preguntas de desarrollo debes escribir cuidando tu ortografía y redacción. Y la fecha para entregar este trabajo es el lunes 27 de abril a las 12 horas a través del correo institucional de ninispino@coalf.cl. En el caso que no la puedas enviar online, tendrías que entregarla personalmente, impresa y desarrollada en el colegio el lunes 27. Bueno, antes de partir vamos a recordar algunas estrategias de comprensión lectora, ¿ya? Por ejemplo, en el primer ítem dice: lee el siguiente texto referido a la contextualización y el ambiente que inspira la novela Sadako y las 1000 grullas de papel. Luego responde las preguntas número 1 hasta la número 6, marcando con un círculo la alternativa correcta. Entonces, en primer lugar, cuando te encuentres con una alternativa, si dudas, por ejemplo, dice Sadako, una niña que nació en, tú tienes que buscar la información en el texto, ya leer, releer nuevamente el texto. Si es necesario, puedes utilizar destacador en el caso que vas a hacer la guía escrita, y si es que la vas a hacer desde el computador, puedes ocupar esta función, ¿ya? Y puedes ir destacando ya las ideas que te parezcan que son importantes o que correspondan a la respuesta que tú estás buscando en el texto, ¿ya? Luego, recuerda rastrear en el texto si está la respuesta de manera explícita o literal. En el caso que no está la respuesta literal, tomando en consideración toda la información que te brinda el texto, tienes que seleccionar la respuesta que sea más lógica, de acuerdo al contexto y a los datos que te está aportando la lectura, ¿ya? Bueno, después que pasas entonces este primer ítem de selección múltiple, viene el número 2, que dice: ordena la secuencia de los hechos del 1 al 5 según la novela. ¿Ya? Entonces ahí tú tienes que ir ordenando con número qué fue lo que ocurrió primero, qué fue lo que aconteció después, de acuerdo a la lectura de Sadako. Tenemos el ítem 3, dice ítem de desarrollo, responde las siguientes preguntas, cuidando ortografía y buena redacción.
¿Qué importancia tiene para las personas y principalmente para los niños vivir en un ambiente de paz? Número 2, ¿qué acciones crees tú que podemos hacer para mejorar la convivencia de un país y del mundo? Y número 3, ¿cómo crees que se sienten las personas que pierden a un ser querido? Después vamos a irnos al ítem 2 de desarrollo, donde dice completa la siguiente ficha de acuerdo a la novela leída. Entonces, tienes que identificar quién es el personaje principal o protagonista de la obra y lo colocas acá. Después, quiénes son los personajes secundarios de la obra, ¿ya? Características de la protagonista de la obra, por ejemplo, psicológicas, como por ejemplo, simpática, buena persona, alegre, etc. Y cuando nos referimos a las características físicas, puedes decir bonita, grande, delgada, etc. Después tenemos responde. ¿Cuál es la mayor problemática que Sadako debe enfrentar? La segunda pregunta, ¿por qué Sadako se enfermó si la bomba nuclear se lanzó cuando tenía 2 años? 3. ¿Qué conmemoran en Hiroshima en el Día de la Paz? Número 4. ¿Qué simbolizan las 1000 grullas de papel? Número 5. ¿Qué participación tuvieron los compañeros del colegio de Sadako en su vida? Después, describe los ambientes en que se desarrolló la vida de Sadako, su casa, el hospital y el colegio. Bueno, y ahí llegamos al final de la guía. Entonces, cualquier duda que tú tengas, puedes escribirme a mi correo que lo indiqué, ¿cierto?, al inicio de esta presentación. Que tengas un buen día y ahí nos estamos comunicando o viendo. ¡Chao!